Cachita fue una persona maravillosa, humilde de corazón, carismática. A ver, vienen los negros, le quitan la piel y con la piel, ¡pum!, hacen otra canoa. Le toca al mexicano, ¿y usted cómo quiere morir? Ah, no, yo quiero morir. Hoy vamos a hablar de famosos que tuvieron un desenlace doloroso, un final que no solo estremeció a sus fans, sino que estuvo marcado por algo que durante años fue un tabú total, la temida inmunodeficiencia adquirida, mejor conocida como SIDA. Así como lo escuchas, esa palabra que en su momento fue puro miedo y silencio. Y aunque muchos quisieron tapar la verdad, ya saben que el tiempo no perdona, los rumores vuelan, los papeles salen a la luz y los secretos se terminan sabiendo. Y como dicen por ahí, cuando la lengua se suelta, ni dormida se calla. Pero antes de meternos de lleno en este mole cargado de historias intensas, ya lo sabes, si todavía no estás suscrito al canal, es momento de hacerlo. Pícale al botón y activa la campanita para que no te pierdas nada, porque aquí seguimos dándole con todo para traerte contenido que impacta, aunque a veces ni nosotros mismos creemos lo que contamos. Y abrimos esta lista nada más y nada menos que con el conductor más polémico de la televisión mexicana, el famoso muñeco de Ventaneando. Sí, estamos hablando de Daniel Bisoño, ese personaje que nunca dejó indiferente a nadie y que el 20 de febrero del 2025 partió dejando un vacío tremendo, y un chisme a medio contar. Hoy es un día pesado, de esos que cuesta hasta poner en palabras. Lo que se ha dicho oficialmente, tanto por Ventaneando como por la familia de Daniel Bisoño, deja más incógnitas que certezas. La versión médica habla de una falla multiorgánica derivada de una infección bacteriana en las vías biliares. Suena clínico, suena correcto, pero ya saben cómo se mueve el mundo del espectáculo, lo que brilla en el escenario rara vez coincide con lo que se esconde tras bambalinas. Porque sí, mientras los comunicados hablaban de diagnósticos y tratamientos, en los pasillos comenzaron a sonar otras voces. Se dijo que Bisoño había pasado por un trasplante de hígado debido a una cirrosis no alcohólica. Y ojo, no alcohólica, remarcaron. Sin embargo, cuando hay tanto misterio y silencios prolongados, la gente inevitablemente empieza a juntar piezas, inventar teorías y levantar sospechas más fuertes que cualquier libreto de telenovela. Y aquí es donde entra lo que pocos se atreven a decir en voz alta, que todo ese discurso del trasplante, la infección y la complicación final fue solo la fachada de algo más delicado. Gracias por el apoyo. Hemos logrado salir adelante. Realmente algunos compañeros como Daniel Bisoño pues no puede estar con nosotros, entonces rezamos, oramos. Según cuentan tras el telón, lo que realmente habría terminado con la vida de Daniel fue el SIDA, razón por la que todo se manejó con tanto hermetismo, como si se tratara de un secreto que no podía ver la luz. Lo curioso es que mientras él entraba y salía del hospital, incluso pisando terapia intensiva en más de una ocasión, la narrativa pública seguía siendo optimista. Daniel mejora, en enero regresa al programa. Así lo repetían, casi como un mantra. Y claro, al ver tanta contradicción, la pregunta se hacía inevitable: ¿por qué tanto misterio? ¿Qué trataban de ocultar? ¿Por qué nunca daban respuestas claras? Al final, lo único cierto es que la verdad se maneja a medias y la gente percibe cuando algo no cuadra. Porque una cosa es maquillar la realidad y otra muy distinta es vender esperanza como si fuera receta milagrosa. Y en este caso, la línea entre ambas cosas parece haberse borrado por completo. Porque mientras Daniel apenas podía sostenerse en pie, en Ventaneando seguían con la cantaleta de que en enero volvía, que estaba mejorando, que el tratamiento hacía milagros. Cuentos que ya ni la bisabuela más ingenua se traga. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué sentido tenía alimentar una ilusión que nunca iba a cumplirse? ¿Querían hacernos creer que todo iba viento en popa o simplemente era un intento desesperado por disfrazar la tragedia? La verdad es que Bisoño tenía su carácter, era lengua filosa, igual que nosotros. No se guardaba nada y cuando tenía que lanzar la bomba, la lanzaba sin anestesia. Y quizá por eso tenía enemigos de sobra. Pero aún con todo eso, nadie merece un final tan duro. Pasaba de hospital en hospital, débil, agotado, y aún así nos pintaban un escenario color de rosa que no tenía nada de real. Y estudios y salían defensas bajísimas. De viejo o te enjutas o te enjamonas, ¿no? Okay. Y entonces... Y como suele suceder en estos casos, apenas cerró los ojos Daniel, se abrió la caja de Pandora. Pleitos por la herencia, reclamos de familiares lejanos, exparejas que aparecieron de la nada. Y hasta amigos que juraban haber compartido con él más de lo que en realidad pasó. Porque cuando hay billetes en juego, ya saben, la codicia no perdona ni a los muertos. Eso sí,
Hay que reconocerlo, Daniel Bisoño dejó una huella en el espectáculo mexicano. Su irreverencia, su estilo sin filtros y esa manera de decir lo que otros callaban lo convirtieron en un referente. Y aunque su partida esté cubierta de misterio y rumores, muchos lo recordarán con cariño y con risas. Pero ojo, porque su historia no es única. Hay más casos de figuras públicas que se fueron dejando tras de sí un halo de especulación. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque ya no hablamos de un conductor de espectáculos. No, señor. Ahora hablamos de un hombre que movía los hilos del país entero. Les presento nada más y nada menos que al señor Emilio Azcárraga, el Tigre. Un magnate que no solo dominaba Televisa, sino que prácticamente controlaba lo que México veía, pensaba y hasta por quién votaba. Ese hombre no era titiritero, era dueño de todo el teatro. Y su historia también terminó marcada por el poder, la polémica y la inevitable sombra del misterio. El Tigre partió en 1997, con 66 años, dejando atrás un imperio mediático y un legado imposible de ignorar. Y como era de esperarse, su muerte también tuvo ese sello de poder y extravagancia que lo acompañó toda la vida. Emilio Azcárraga se despidió del mundo en pleno lujo, a bordo de su yate Eco, surcando las aguas soleadas de Miami, Florida. Oficialmente, los noticieros, que dicho sea de paso, eran más suyos que la propia Televisa, anunciaron que había partido por complicaciones de un cáncer. Muy clínico, muy correcto, demasiado perfecto para ser la única verdad. Porque aquí, mis amigos, es donde el rumor se pone sabroso. Ya saben que a mí el chisme no me gusta, me vuelve loco. Y lo que se dice del Tigre Azcárraga huele a algo más grande que lo que nos quisieron vender. Muy fuerte, te decía las cosas de frente. Don Emilio ha sido el ser humano, junto a Pelé, que más me ha impresionado a mí solo de verlo. ¿Quién le decía no al señor a quien le llamaban el Tigre? Sí, pero tampoco te pedía una tontería como esa de que déjate trenzas. Según cuentan las malas lenguas, que nunca duermen y siempre tienen la oreja pegada donde deben, lo del cáncer habría sido una cortina de humo. La versión más picante asegura que Azcárraga se refugió en su yate no solo para pasarla bien, sino para ocultar su deterioro y que nadie lo viera vulnerable, ni siquiera en sus últimos días. Y como si fuera poco, ahí viene la parte que siempre se susurra en voz baja, se le acusaba de ser más mujeriego que todos los galanes de telenovela juntos. Se decía que más de una actriz, antes de conseguir papel estelar, tenía que pasar por un casting privado con él. Sí, así como lo escuchan. Y esas historias de pasillo, de tanto exceso y de tantas conquistas, fueron las que alimentaron la sospecha de que no fue el cáncer lo que lo fulminó, sino otra enfermedad mucho más temida, aquella de la que ya hablamos antes, la que en los 90 era puro tabú. Al final, lo cierto es que su muerte, igual que su vida, quedó envuelta en misterio, en secretos y en rumores que todavía hoy corren por los pasillos del espectáculo. En el yate por Grecia. Ajá. Digo, Emilio. Eco. Sí. Ajá. Emilio, déjame contarte lo que pasó. No me cuentes nada. Te metiste conmigo y te ¡pum! Me trancó. Perdí México. Por una estupidez. Ya no más una televisión para una clase. Y ya saben cómo es esto, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero bien que se comenta. Y si alguien quiere venir a reclamarme, háganlo con mi tía Chuchis, que fue la primera en soltarme este chisme mientras desgranábamos frijoles. Pero bueno, mis queridos amantes del mitote elegante, vayan preparando las cervezas heladas, de esas que sudan más que uno en pleno domingo sin abanico, porque lo que viene es historia de esas que se intentaron enterrar, pero que al final siempre se notan. Estamos hablando de un hombre que, aunque lo negó una y mil veces, era imposible ocultar lo que sentía. Era un secreto a voces, de esos que ya con solo verlo caminar la gente murmuraba lo mismo que con Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. El problema era la época. En los años 80, vivir su verdad era prácticamente firmar una sentencia. El prejuicio social era brutal y, para colmo, se dice que desde el propio gobierno salió la orden, que Televisa despidiera a todo empleado con reputación homosexual. Y sí, su nombre estaba en esa lista negra. Que fuera hijo de María Félix, la doña, la gran diva del cine mexicano, no le otorgó ningún escudo. Al contrario, parecía una sombra que lo perseguía siempre. Dicen que buscó desesperadamente un matrimonio arreglado con alguna actriz que aceptara prestarle fachada, aunque fuera de mentiritas, para acallar rumores.
Ofreció regalos, hasta las joyas más valiosas de su madre, pero nadie quiso subirse a esa farsa. El muchacho pedía un respiro, un disfraz social, y aún así quedó solo. Y aquí viene lo más fuerte, hay quienes cuentan que una vez la mismísima María lo sorprendió usando sus vestidos y tacones. El enojo fue tan grande que no solo le gritó, sino que lo golpeó con furia, dejándolo destrozado. Y en esa escena entra otro nombre legendario, Agustín Lara, el Flaco de Oro, quien según la historia salió a defenderlo frente a la mismísima doña, pidiéndole que no lo tratara de esa manera. ¿Qué hizo ella? En vez de ablandarse, lo mandó fuera, a un internado, y le prohibió tajantemente hablar de sus gustos. Así vivió, entre el brillo de un apellido legendario y el peso de un secreto que todos sospechaban, pero que jamás le permitieron reconocer en voz alta. Una vida marcada por el talento y por el silencio impuesto. El niño pues estuvo un poco solitario porque él quería muchísimo, era un niño muy sensible y quería tener diario a su padre y a su madre a un lado. En la escalerilla del avión para irte, que no comprendiste por qué te estaba mandando a Canadá. ¿Qué le dijiste? Mala madre. Mala madre. ¿Cómo te atreviste? ¿Pero cómo se atrevió ella? Pero ¿cómo? A una criatura así se le manda y se le... Si yo tuviera un hijo, Cristina, yo creo que por eso no lo he tenido. Y entiéndanme bien todos los que me oyen. Si yo hubiera tenido un hijo, yo creo que sería el hijo más analfabeto del mundo. Porque yo me lo hubiera pegado a mi pierna, lo hubiera amarrado y hubiera andado conmigo minuto a minuto en mi vida. Yo le hubiera enseñado a comer. Lo condenaron a callar, a fingir detrás de esa sonrisa impecable de galán de telenovela, mientras por dentro se partía en 1000 pedazos. Así fue como Enrique Álvarez Félix cargó toda su vida con un secreto que todos conocían, pero que nadie se atrevía a decir en voz alta. Era como esos chismes de barrio que todos saben, pero por respeto, o por miedo, se guardan. Igualito que cuando tu vecina pregunta si se le nota la lonja y todos contestan con un te ves divina, aunque por dentro piensen otra cosa. Se dice, y con mucha fuerza, que Enrique no solo vivió bajo esa sombra, sino que también murió marcado por la misma enfermedad de la que hemos venido hablando en este video. Oficialmente, claro, se dijo otra cosa, que fue un infarto agudo al miocardio, un paro fulminante que lo dejó sin vida en cuestión de segundos. Escapaditas, como tú le llamas. Fui a España a hacer 10 películas a Europa. Entonces, ¿con quién me dejaba? Con las sirvientas no era posible, entonces me tuvo que mandar a un internado, al Canadá, 12 años. Lo más duro es cómo lo encontraron, solo, sin pareja, sin hijos, sin alguien que pudiera sostenerle la mano al final. Tenía 62 años, fama, apellido de leyenda, reconocimiento, y aún así, una soledad inmensa. Y así, mis queridos amantes del chisme fino, llegamos a otra de esas ironías del espectáculo, artistas que lo tenían todo hacia afuera, pero que por dentro se consumían en silencio. Y hablando de sabor, vámonos directo con otro grande que también, según se comenta, perdió la vida por esa enfermedad que fue tabú por décadas. Les hablo del actorazo Roberto Cobo, mejor conocido como Calambres. ¿Y por qué ese apodo? Porque cuando bailaba parecía tener electricidad en las piernas, como si lo hubieran conectado directo a la corriente. Un hombre chispa, único, que encendía el escenario con solo moverse. Pero fíjense, que detrás de todo ese talento y del carisma que derrochaba en pantalla, Roberto también cargó con lo suyo. Porque según se cuenta, sus preferencias amorosas iban hacia los hombres, y en la época que le tocó vivir eso no solo era mal visto, prácticamente era un delito. Eran tiempos en los que el gobierno opinaba hasta de lo que pasaba en tu recámara, y ser diferente significaba cargar con rechazo, burlas y discriminación. Roberto nunca salió a gritarlo a los cuatro vientos, pero tampoco se escondía del todo. Era como el caso de Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Vivía como podía, enfrentando las limitaciones de una sociedad cerrada, pero sin dejarse doblar. Y aquí está lo grande, Roberto fue pionero. Uno de los primeros actores en interpretar papeles homosexuales en el cine mexicano, y no caricaturas baratas, sino personajes profundos y reales. Con el rock and roll, yo aprendí a olvidar. Porque ya yo soy el quinto. Mi apartamento, o sea, mi casa quedó al ras de la banqueta. El rincón de los castigados, en donde hacían películas generalmente horrorosas, ¿no? Digo, excepto Jodorowsky.
En 1978 armó un verdadero revuelo con El lugar sin límites, donde interpretó a la Manuela, un personaje que marcó época y le dio premios. Un trabajo que no solo rompió esquemas, también abrió conversaciones que nadie quería tener. Eso sí, él no quería quedar encasillado como el actor gay del cine. Su ambición era más grande: drama, comedia, acción, quería hacer de todo. Pero los prejuicios pesaban más que su talento, y muchas veces no lo dejaron brillar como debía. Aún así, dejó huella con personajes emblemáticos. Uno de ellos fue el Jaibo en Los Olvidados de 1950, bajo la dirección del mismísimo Luis Buñuel. Ese papel lo puso para siempre en la historia del cine mexicano, duro, inolvidable, y tan real como la vida misma. Y antes de cerrar con Calambres, hay que mencionar otro capítulo de su historia, la resistencia. Porque además de las batallas personales, también sobrevivió al devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Se salvó, sí, pero no salió ileso. Roberto sufrió una fuerte lesión en la cadera que le arrebató lo que más disfrutaba en la vida, el baile. Para alguien que respiraba música y que encontraba en el movimiento su identidad, aquello fue como un golpe helado directo al corazón. Aún así, se mantuvo firme y siguió adelante como pudo, aunque el destino ya tenía escrita otra página. En 2002, con 72 años, se apagó su vida. La versión oficial aseguró que murió por un paro cardíaco provocado por un derrame en el esófago. Pero ya saben cómo es esto, siempre hay rumores que corren por debajo del agua. Y en este caso, se decía que en realidad padecía la llamada enfermedad del siglo XX. Por el estigma brutal de aquellos años, la familia y los medios prefirieron mantener todo bajo un silencio hermético. Porque sí, hablar de ese tema en ese tiempo era prácticamente cargar con una condena social. Y así, su partida se volvió doblemente dolorosa, por la pérdida inesperada y por la carga de un secreto que nunca se quiso nombrar en público. Y hablando de muertes tristes y vidas ocultas, toca pasar a otra figura emblemática, Maricruz Olivier. Una actriz de mirada intensa y carácter dramático que marcó época en las telenovelas mexicanas. Ella fue la primera Teresa, mucho antes de que Angelique Boyer llegara a conquistar al Güero Castro, y según las malas lenguas, con palancas incluidas, pero ese es otro chisme para otro video. Maricruz, aunque frente a las cámaras siempre mostró una imagen impecable, en su vida privada tuvo que manejarlo todo con muchísima discreción. Se comentaba que tenía preferencia por las mujeres y que en una ocasión fue sorprendida en un lugar clandestino, de esos que en la moral de antes eran un escándalo mayúsculo. Dicen que incluso terminó detenida y que tuvo que pagar una buena suma de dinero para que aquello no explotara en los titulares. Pero ya saben cómo funciona este mundo, lo que se quiere tapar, tarde o temprano termina filtrándose. Que los sentimientos que nos estorban, hay que matarlos. Los personajes que le encomendaban. Fue tanto su éxito que fue premiada por la crítica como revelación. La prensa podrá tener más filtros que Instagram, pero siempre hay un secreto que se les escapa. Y así fue como el rumor sobre Maricruz Olivier corrió como pólvora, marcando su vida con la sombra del escándalo. Eso sí, nunca perdió la elegancia ni la fuerza que la caracterizaban. Pero si creen que ya lo contamos todo de ella, agárrense, porque lo que sigue está más sabroso que un buen mole verde. Se dice, y no lo digo yo, lo dicen los pasillos del espectáculo, que Maricruz sostuvo un romance con otra grande de la televisión, la actriz y directora Beatriz Sheridan. Sí, la misma Beatriz que, además de actriz, se convirtió en una de las directoras de telenovelas más influyentes de México. Para que se den una idea de su talento, ella fue la mente detrás del personaje más villano y dramático que ha dado la televisión, Soraya Montenegro. Y aunque Itatí Cantoral fue la que la interpretó magistralmente, los gestos, la locura y hasta la mirada desquiciada, dicen, eran calcados de Beatriz. Entre Maricruz y Beatriz hubo, según cuentan, una relación intensa, de esas que todo mundo niega pero todos saben que existen. Pasión, celos, reconciliaciones, discusiones, una montaña rusa que, por más que quisieron tapar, se notaba a leguas. El verdadero golpe vino cuando Maricruz, con apenas 50 años, empezó a cambiar ante los ojos de todos. Bajó mucho de peso, perdió ese porte imponente y apareció con un semblante débil, casi irreconocible. Poco después llegó la noticia de su muerte. Oficialmente se dijo que fue un paro cardiorrespiratorio causado por un cáncer de páncreas. Pero ya saben que en la farándula nada es tan simple.
Los rumores más fuertes aseguraban que Maricruz en realidad había sido víctima de esa enfermedad temida y estigmatizada que en los años 80 apenas se mencionaba en voz baja, una condición que en su momento fue sinónimo de silencio, miedo y discriminación. Así, entre susurros y secretos, se apagó una de las actrices más apasionadas y enigmáticas que marcó la televisión mexicana. Su legado quedó en la memoria de todos, pero su partida sigue envuelta en el misterio. He apostado todo. Mi vida y mi corazón. Me voy a casar con José Antonio. ¿Usted cree en fantasmas? Oh, no. Miren, antes de que se me adelanten con las especulaciones, vamos a entrarle al siguiente nombre de esta lista. Y vaya sorpresa, se trata nada más y nada menos que del hermano de Mario Besares. Sí, el mismo Mario que estuvo metido en uno de los escándalos más sonados de la televisión mexicana junto a Paco Stanley, pero ese es otro costal que destaparemos en otro video. Hoy nos toca hablar de Rodolfo Rodríguez Besares, recordado con cariño por darle vida a Calisto en la mítica serie ochentera Cachún Cachún Rarrá. Ese programa que marcó a toda una generación y en el que Rodolfo brilló con su carisma y su estilo bien de la época. Lamentablemente, su historia tuvo un final muy temprano, falleció en 1994, con tan solo 41 años. La versión oficial habló de un cáncer en fase terminal. Pero aquí es donde la cosa se pone rara, su propio hermano Mario confesó que Rodolfo le pidió guardar el secreto absoluto, tanto así que ni la familia más cercana sabía con claridad qué estaba ocurriendo. Y claro, en el ambiente ya se notaba algo. Rodolfo estaba demasiado delgado, con ojeras marcadas y ese aspecto que, tristemente, muchos empezaban a asociar con otra enfermedad muy distinta. Como suele pasar, la gente comenzó a hablar. Los rumores corrieron más rápido que las tortillas en la fila, y poco a poco la versión extraoficial se impuso, que lo que realmente había acabado con la vida de Rodolfo no fue el cáncer, sino el SIDA. Nunca se confirmó en los medios, pero el rumor tomó tanta fuerza que hasta hoy sigue flotando en la memoria del espectáculo. Y ya saben lo que decía mi abuela, cuando el río suena, es porque chisme lleva. Y aquí, amigos, el río no solo suena, viene arrastrando corriente fuerte. Les juro que hasta yo sería capaz de llevarle serenata con los Rolling Stones al recuerdo de este caso. Porque sí, otro de los rostros que marcó a Cachún Cachún Rarrá también partió de manera misteriosa. Se trata de José de Mara, actor bajacaliforniano originario de Mexicali, quien dio vida al inolvidable Tito en aquella serie juvenil que fue ícono en los 80. Ya para 1991 empezaron a notarse los cambios, delgado en extremo, con el semblante apagado, las ojeras profundas y una mirada que reflejaba más cansancio que alegría. La gente murmuraba que algo andaba mal, pero José decidió vivirlo en silencio, sin escándalos ni declaraciones públicas. La versión oficial apuntó a problemas pulmonares como la causa de su muerte. Sin embargo, las dudas siempre quedaron flotando en el aire. Finalmente, en 1992, a los escasos 33 años, se nos adelantó. Una edad corta, una vida que apenas despegaba y que se apagó de golpe. Aún así, su papel en Cachún Cachún Rarrá lo mantuvo vivo en la memoria de toda una generación que lo recuerda con cariño. Y la lista no termina aquí, mis queridos amantes del chisme con fondo. El siguiente nombre quizá no resuene tanto en México, pero en Estados Unidos, especialmente dentro de la comunidad latina, fue toda una figura, Cachita. Ella saltó a la fama en los inicios de los 2000 en El Gordo y la Flaca, donde se ganó un lugar con su estilo único y su humor explosivo. Aunque muchos la conocieron por su personaje cómico inspirado en Gloria Estefan, Cachita fue mucho más que un simple sketch. Ella se convirtió en una de las primeras mujeres trans en abrirse paso y triunfar en la televisión hispana en Estados Unidos. Y eso, en aquellos años, ya era romper barreras gigantescas. Su muerte, lamentablemente, llegó envuelta en un halo de misterio. Hacía tiempo que se había retirado de los reflectores buscando tranquilidad, y se decía que detrás de ese retiro había un diagnóstico que le cambió la vida, la misma enfermedad terrible de la que hemos venido hablando. Y aquí vale la pena detenernos un momento, porque no es cualquier tema. Esta enfermedad no ataca de frente, sino de manera silenciosa, debilitando poco a poco el sistema inmunológico hasta dejarlo indefenso. En esas condiciones, una simple infección, una neumonía o incluso una gripe mal cuidada puede convertirse en la causa final. Por eso, en los certificados de defunción rara vez aparece escrita como tal. En su lugar se leen términos como infección respiratoria, insuficiencia pulmonar o neumonía.
Así fue como muchos casos quedaron ocultos, maquillados bajo otro nombre, porque en esos años pesaba más el miedo al juicio social que la enfermedad misma. Y es aquí donde entra Cachita, cuyo nombre real era Alina María Hernández. Una mujer que se ganó el cariño de la comunidad latina en Estados Unidos con su humor sin filtros y su carisma inigualable. Durante más de una década fue figura en El Gordo y la Flaca, arrancando carcajadas con sus parodias y su estilo único. Pero la vida le dio un giro inesperado. En 2016, a los apenas 45 años, falleció en la intimidad de su hogar en Carolina del Norte. Oficialmente se habló de una neumonía como causa de su partida, aunque otros medios lo resumieron como muerte natural. Sin embargo, lo que muchos señalan es lo que ya les advertí, detrás de ese diagnóstico pudo estar esa enfermedad que destruye en silencio y que en su época siempre se disfrazaba bajo otro nombre. Así, Cachita también habría sido víctima de ese mal que tanto se callaba. Cachita fue una persona auténtica, humilde y profundamente querida, alguien que dejó huella en la televisión hispana. Oye, y sabes que venía a verte muy exclusivamente para que me enseñes yoga, porque me hace mucho. Cachita fue una persona maravillosa, humilde de corazón, carismática. Y ahora, mis amigos, toca hablar de otro gigante, pero gigante con todas sus letras, Héctor Lavoe, el cantante de los cantantes. Con una voz incomparable y una historia de vida más trágica que cualquier guión, nos dejó en 1993, con solo 46 años. La versión oficial señaló un paro cardíaco, pero quienes conocieron su historia saben que ese paro no llegó solo, fue consecuencia directa de la misma enfermedad de la que hemos venido hablando. Héctor Lavoe contrajo el virus a mediados de los años 80 y, desde entonces, su salud empezó a deteriorarse rápidamente. Para 1991, ya no era el mismo, su cuerpo estaba frágil, demasiado delgado, con el rostro marcado por el cansancio y las ojeras. Oye, verás. Muy lejos había quedado aquel hombre lleno de energía que hacía vibrar escenarios enteros. Ese mismo año sufrió un derrame cerebral que le paralizó medio cuerpo. Ahí terminó de golpe su vida artística, ya no podía cantar, ya no podía presentarse, ya no podía ser el Héctor Lavoe que el público idolatraba. En 1993, su cuerpo simplemente no resistió más. Con el sistema debilitado al extremo, llegó el desenlace que muchos temían. Murió apagado, inmóvil, sin poder volver a brillar en el escenario que tanto amó. Fue un final cruel para un hombre que regaló a la música latina algunos de sus momentos más grandes. Y aunque su historia estuvo marcada por excesos, tragedias y adicciones, su legado musical quedó intacto, sigue vivo, resonando con fuerza en cada canción. Y ahora, amigos, pasamos a otra figura inolvidable del espectáculo mexicano. A ella la llamaban la fantasía hecha mujer, y con razón. Su show, al estilo de Las Vegas, era un despliegue de luces, glamour y talento que arrasaba especialmente en el Teatro Blanquita, donde no cabía ni un alfiler. El público se peleaba los boletos con tal de verla. Su capacidad para imitar a las divas de la música latina era tan impresionante que se ganó un lugar único en el corazón de la audiencia. Y no se limitó solo al escenario, también brilló en el cine, en la televisión y recorrió todo el país llevando su espectáculo. Una artista completa, intensa y con un magnetismo que nadie podía ignorar. Fue, sin duda, una de las grandes estrellas del espectáculo mexicano en los años 80 y 90. Una figura que brillaba con luz propia gracias a su talento, su presencia arrolladora y esa chispa única que la hacía inconfundible. Pero detrás de todo ese brillo, Francis también cargó con muchas batallas personales, enfrentándose constantemente al peso de su propia identidad y a los prejuicios de la época. Lamentablemente, su historia terminó con un desenlace triste. Entonces estamos con, pues no sé, con el miedo de la primera vez con los de Musart. El final se acerca ya, lo esperaré serenamente. En 2007 fue ingresada de urgencia al hospital y poco después se reportó su fallecimiento. Apenas tenía 49 años. La causa oficial fue un paro respiratorio provocado por una trombosis pulmonar. Sin embargo, ya saben cómo es este mundo, en los pasillos del espectáculo se decía otra cosa. Que la verdadera razón estaba relacionada con esa enfermedad de la que hemos venido hablando, la que en aquellos tiempos se mantenía bajo llave, entre susurros, como si nombrarla fuera un pecado.
Y así, con secretos, rumores y versiones encontradas, se apagó la vida de una artista que marcó época, pero que también enfrentó más obstáculos de los que el público llegó a imaginar. Y hablando de casos que dejaron huella, vamos con otro nombre que seguramente le sonará, Carlos Navarro. Actor del cine de oro mexicano, un rostro inconfundible de esa época dorada. Falleció en 1969, con solo 47 años. Su trayectoria quedó plasmada en varias cintas, pero siempre será especialmente recordado por su participación en La ilusión viaja en tranvía 1954. ¿Se acuerdan de esa escena icónica con Lilia Prado bajando del camión? Una secuencia que hasta la fecha sigue siendo parte de la memoria colectiva del cine nacional. La chamaca. Ella se ha salvado. Lo demás nada me importa. Si no confiesas te irá mal. La chamaca se salvó, lo demás, ni me importa. Pero atentos, porque aquí viene lo verdaderamente polémico. Resulta que muchos meten a Carlos Navarro en estas listas, aunque hay un detalle que no se puede pasar por alto. En 1969, la enfermedad de la que venimos hablando todavía no estaba identificada como tal. La versión oficial fue clara, un cáncer que terminó provocándole insuficiencia hepática y anemia aguda. Es decir, sí, su final fue trágico y demasiado temprano, pero no se puede afirmar que haya sido por esa causa en específico. Entonces, ¿por qué algunos insisten en relacionarlo con esa enfermedad? Pues aquí es donde entra el chisme fino. Fue nada menos que el escritor Ricardo Quirabay quien, en su libro Cómo se gana la vida, dejó caer la bomba de forma sutil, casi como quien comenta de paso, sugiriendo que Navarro podría haber sido un caso temprano, incluso antes de que la enfermedad tuviera nombre. Y claro, los que aman conectar puntos encontraron material de sobra. Se decía que Navarro tenía preferencias por los hombres. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y ya saben el refrán que en estos temas nunca falla, ojo de loca no se equivoca. Así fue como quedó la duda, el rumor y el comentario entre líneas que hasta el día de hoy sigue levantando cejas. Si les gustó este recorrido lleno de misterio, historia y chisme con fundamento, ya saben qué hacer, suscríbanse, denle like y activen la campanita para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí no solo informamos, aquí el chisme se sirve calientito y con sabor.